Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral. Gracias por estar con nosotros cada semana en este hermoso horóscopo que se hace con tanto amor para ustedes. Además, recuerden que también en él encontrarán el número de la suerte, el mensaje de las hadas, que son hermosas, y el mensaje de las piedras, los cuarzos, y el significado de cada uno de ellos. Así que quédense con nosotros hasta el final. Leo, su símbolo, fuego. Simboliza la fuerza de la vida, por su fortaleza, por lo amorosos, independientes, orgullosos, porque aman intensamente, porque tienen una capacidad, son caracterizados por su coraje, además también aman a su familia. Y entramos con un rey de oros. Leo, definitivamente estás preocupado por el tema económico, pero más que por el tema económico, porque estás esperando algo y no llega para ti. Es como si todo se quedara quieto en el camino. Sin embargo, aquí hay un triunfo, un as de oros, que nos habla de las victorias en los negocios, en lo que has estado esperando o lo que has tratado de hacer que no se ha dado. Pues aquí tienes un desenlace totalmente positivo. Rey de oros que sencillamente te asegura la tranquilidad económica, y caballo de oros que te dice la victoria en el tema económico pronto llegará. Este tema te quita mucho la tranquilidad, dice el rey de copas, que piensas demasiado y que muchas veces te perturbas o te cuestionas demasiado. Incluso el amor de pronto ha sido dejado de lado un poquito por buscar soluciones a lo que tú consideras son de prioridad. Leo, ese viaje que tanto has pensado, ese viaje que tú crees que te da estabilidad o haría un cambio para ti, deberías de pensarlo y proyectarlo. Podrías tener algunos temores con respecto a él, pero también te quedarías ahí con ese entaré que lo hice, no lo quise hacer o no lo terminé haciendo. Podrías quedarte con dudas y sinsabores innecesarios. Quienes esperen documentos para hacer un viaje, noticias a puertas. Bueno, algunos malestares, incomodidades, inquietudes. Aquí hay unas energías densas, hay que trabajar el velón azul con Miguel Arcángel para que haga posible que todas esas energías negativas se eliminen y tú puedas estar más tranquilo, más tranquila, y realmente llegue la paz y la tranquilidad y tu sueño sea placentero. Aquí encuentro unas lágrimas, una angustia por pérdidas que algunos leos han tenido, pero que realmente les ha afectado un tanto, y a causa de ello incluso hay algunas situaciones en la relación. Las afectaciones de las que seamos nosotros víctimas no pueden dañar a esa personita que está a nuestro lado. Antes hay que buscar compañía oportuna y permitir que esos seres nos acompañen en momentos tan difíciles. Estarás pensando prontamente en aceptar un traslado o aceptar un empleo diferente, pero te da la expectativa, la duda, y no sabes qué hacer con tu empleo, el que siempre has tenido. De verdad que tienes que sentarte a pensar muy consciente esa decisión.
Siempre hemos dicho que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hazle caso a tu corazón y toma la decisión más consciente que sea. Una comunicación que te habla sobre un dinero. Vas a estar pronto solucionando temas que realmente te preocupan en tu economía. Juntitos, casaditos, dos de copas que significan unidos en una relación. ¡Wow! Leo no se separa, pero Leo se separa porque realmente ya lo intentó y ya no puede más. Si eres tú el que tienes esa posibilidad de reconsiderarlo, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Sin embargo, aquí hay seguridad y convicción de que la relación no puede ir más allá, que no puede avanzar. A veces las parejas se separan, dice el Rey de Espada, porque no encuentran soluciones o porque realmente no quieren darse esa oportunidad. Hay que bajar el orgullo, posiblemente aceptar los errores que cometemos. Los que se encuentran unidos en proyectos de propiedad, en proyectos de compra, en proyectos de hacer algo nuevo. Solitos y solitas. Nada de solo ni de solita. Una persona que tienes ahí muy cerca de ti, ese alguien te sorprenderá con una confesión de amor. Parece que fueras tu amigo, tu amiga, pero no te has dado cuenta que esa persona está enamorado o enamorada de ti. Has tenido el amor frente a tus ojos, mi querido Leo, y no te has dado cuenta. Realmente quien ha estado a tu lado, esa persona puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu consejero, esa persona que ha estado en las buenas, en las malas. Dice que alguien te sorprenderá con una confesión de amor. ¡Qué bien! Porque eso quiere decir que pronto vas a tener compañía y bienestar. Papeles y documentos prontos con bienestar para ti, firmando documentos importantes, una reunión de familia por una situación un poco perturbante. Miguel y su velura azul, recordemos que él es el arcángel del cielo y es el llamado príncipe de Dios o príncipe del cielo. ¿Qué dicen las hadas y cuál es el mensaje para ti? Vuela. Vuela sin detenerte. Sencillamente dice, piensa muy bien y hay que darse esa oportunidad. El colibrí representa los nacimientos o los aspectos nuevos, las decisiones y las fortalezas. Dice que hay unos papeles con documentos y para Leo es importante porque de aquí depende algunos temas que ha estado esperando o posiblemente la independencia, su negocio, algo que quiere adquirir, una propiedad. Pero dice que aquí esto es importantísimo porque dice que es como si hubiese un renacimiento en Leo. Fortaleza. No voltees a mirar atrás. El pasado, suéltalo, Leo. Continúa hacia el futuro. ¿Qué dicen las cartas de los cuarzos, las gemas y piedras preciosas? ¿Qué nos sugieren? ¿Cuál es la piedra que le corresponde hoy a Leo? El diamante. Esta piedra, esta gema, se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida. Ese eres tú, Leo. Tú siempre tienes la voluntad para triunfar. Tú lo puedes lograr porque tienes esa capacidad. Miguel y su velón azul para esas energías densas o para recibir beneficios del príncipe del cielo, nuestro amado Miguel, que nos protege, nos cuida y nos libera y nos abraza en momentos tan difíciles. Por aquí les dejo el video para que hagan este precioso ritual con el arcángel Miguel, que es hermoso. 2279 es el número de la suerte para ti y 689. 2279 y 689.
De verdad, mi querido Leo, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.